estos tres economistas son un poquito críticos de muchos economistas que solo miran economía, que no miran historia, que no miran, tienen miedo, dice Robinson, de hablar sobre política, y al hacerlo, dicen estos Nobel, estos tres, no pueden entender algunas cosas como los que ellos han tratado de explicar. Acemoglu, Johnson y Robinson, ¿no?, entendiendo lo que la literatura económica nos ha dado, que sabemos ahora por qué es importante el ahorro, el capital humano, las innovaciones, van un paso más allá, ¿no?, y es explicar esas variables, las que son importantes, ¿no? ¿Por qué se ahorra? ¿Por qué se innova? ¿Por qué se invierte en capital humano? ¿Por qué se invierte en capital físico? Y encuentran la respuesta a sus preguntas en el análisis institucional, ¿no? Para ellos, el origen del desarrollo contemporáneo, ¿no?, está en el tipo de institucionalidad colonial, ¿no? Es decir, hace cientos de años ya se iban configurando qué países ¿no?, iban a estar más adelantados en el futuro. Y un hecho empírico sorprendente es de que a lo largo de las décadas, de los siglos, las economías avanzan, pero no convergen, no se acercan, sino que mantienen sus disparidades, ¿no? Y esto es bastante consistente con lo que los profesores han planteado, ¿no? Es decir, las condiciones para desarrollarse, el reto del desarrollo es bastante sofisticado, duro, ¿no? Y esa es una de las lecciones que debemos tener para países como el nuestro. Sí comprendió bien la tesis del libro de Acemoglu y de Robinson. Hay regímenes coloniales en donde los dirigentes crean instituciones inclusivas, sabiendo que eso los va a beneficiar a ellos. Más vale que haya paz, más vale que haya buenos caminos, más vale que haya servicios públicos, que haya salud, que haya buena educación. A diferencia de otros países, como fundamentalmente el nuestro, donde las dirigencias coloniales son extractivas, están pensando en buscar recursos naturales para enviarlos a Europa y no se interesan en el desarrollo institucional local. Primero hay que revisar qué cosa uno entiende por institucionalidad. Sí. Eso es bastante importante, sí, porque la palabra se menciona. La institucionalidad es básicamente lo que determina las reglas de juego en una sociedad, quien establece el marco de actuación de los individuos, en particular la actuación económica, ¿no? Esta institucionalidad tiene mucho que ver con elementos formales, por ejemplo, el sistema político, cómo interactúan el poder ejecutivo con el poder legislativo, las capacidades burocráticas del Estado, el poder judicial, pero también con elementos más de tipo no tan formal, como por ejemplo las normas sociales, las costumbres de un pueblo, ¿no? Entonces, todas se juntan para determinar el conjunto de incentivos, ¿no?, que enmarcan la actividad económica. Y lo que dirían los profesores Acemoglu, Robinson y Johnson, es que la institucionalidad colonial fue como de dos tipos, ¿no? Tú has mencionado las tipologías que se mencionan en sus estudios, las instituciones inclusivas y las extractivas. Pero a lo que ellos se refieren es que cuando, digamos, los europeos, ¿no?, empiezan este periodo de colonización, van encontrando condiciones diferentes para establecerse en estas colonias. En colonias donde, digamos, las condiciones eran favorables, y por lo tanto la tasa de mortalidad, ¿no?, de los europeos en las colonias era baja, se establecieron colonias masivamente europeas. Y esto va a marcar, digamos, el tipo de institucionalidad. En cambio, cuando esas condiciones no eran favorables, cuando la tasa de mortalidad era alta, se instalaron más bien, se facilitaron actividades de tipo extractivo que dirigieron la actividad económica al beneficio, digamos, de unos pocos, ¿no? Y de unos pocos hacia la metrópolis, además, ¿no? Extraer. Digamos que unos pocos, porque me parece que el problema es bastante general. Uno puede inclusive hoy día encontrar prácticas extractivas en la sociedad peruana, ¿no? Estos dos tipos de institucionalidad se refieren a dos tipos de reglas de juego. Una que ha protegido mejor los derechos de propiedad, que ha resuelto mejor los problemas de la población, que ha solido dar igualdad de oportunidades en los accesos, ¿no?, a la población. Y otra más bien que es todo lo contrario, ¿no?, que no refleja necesariamente lo que los ciudadanos quieren. O sea, hay temas como de libertad involucrados. En el pasado tú podrías recordar de las actividades coloniales, esquemas que venían de antes, como la mita, donde era un trabajo que la gente hacía y que no quería hacer, con temas de trabajo forzoso en la sociedad moderna, ¿no?, temas de trata, ¿no?, problemas actuales. Entonces, el tema es cómo estas instituciones crearon reglas de juego distintas y crearon incentivos diferenciados, ¿no?, para la inversión, para la acumulación de capital humano, para hacer sociedades más innovadoras, ¿no? Todos estos son elementos centrales del crecimiento económico.